Diputada, buen día. ¿Qué tal, Germán? Buen día. Bien, cuéntame de este proyecto que hay que a partir de ahora para ser diputado nacional se necesita secundario. En realidad es un proyecto del diputado Álvaro Martínez que yo acompañé, un diputado de Mendoza, y lo que en realidad son los requisitos, ¿no? Como tenés el requisito de edad y ahora estamos tratando ficha limpia, ¿no? No estar condenado por delitos dolosos graves. En el mismo sentido, nosotros creemos que hay que seguir tratando de elevar el nivel de la Cámara y el secundario completo es requisito mínimo para muchísimos trabajos. Entonces lo que nosotros planteamos es, si el secundario completo, que además es obligatorio en Argentina, que lamentablemente mucha gente no lo termina, pero que el país da la posibilidad mediante la educación pública, ¿por qué no exigir a los representantes del pueblo el mínimo de capacidad de comprensión, de análisis de los temas, que te lo puede dar un secundario completo, ¿no? Porque si no tenemos alguien que está votando una ley que por ahí la lee y no la entiende. Pero usted, doctora, la Constitución dice un ciudadano puede ser y ser elegido, no le pone condición. La Constitución, todos los derechos que están en la Constitución están sujetos a reglamentación. Todo, dice, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, o dice, existe libre tránsito y cada uno puede salir y entrar del país. Y sin embargo, para entrar y salir del país te piden tener el pasaporte. Y también te piden, por ejemplo, para votar vos tenés que tener 16 años, pero para ser elegible en algunos casos 25 o en otros 35 años. Entonces todos los derechos constitucionales pueden ser reglamentados. Y de hecho el derecho de propiedad está reglamentado en el momento que a vos te exigen inscribir tu propiedad en un registro de la propiedad inmobiliaria. Entonces esto es lo mismo. O yo le pido a alguien que no esté doblemente condenado para acceder a un cargo electivo. Entonces, es establecer, es autolimitar las facultades de quienes pueden ser, o limitar las facultades de quienes son elegibles, porque creemos que es un requisito mínimo de idoneidad, que la idoneidad está prevista también en el artículo 16 de la Constitución. Dice que para el cargo público, para acceder a un cargo público o a la función pública, el requisito es la idoneidad. Ahora, doctora, cuando usted habla de ficha limpia, ¿qué significa? Ficha limpia tiene como varios sentidos, y hay distintos proyectos, pero lo que tiene en común es que una persona para presentarse, y cuando yo me presento para candidato y la Cámara analiza si yo soy elegible, tengo que acompañar o tengo que demostrar que con un certificado penal de antecedentes que yo no he sido condenado. Hay distintos proyectos, algunos en primera instancia, otros en segunda instancia, que yo no he sido condenado en delitos graves, dolosos, y depende del proyecto, contra la propiedad, digamos, contra la administración pública, es decir, que no tengo un delito de corrupción. Hay otros proyectos como el mío que es más ambicioso, que dice que una persona condenada por los distintos abusos sexuales o delitos contra la integridad sexual no puede presentarse a ejercer un cargo público, otros contra la vida, es decir, si una persona mató dolosamente a otra persona, no hace falta que la condena esté firme, que esté cumpliendo su sentencia de prisión, sino que desde que tengo la condena de segunda instancia hasta que esa persona esté efectivamente en prisión, no puede presentarse para un cargo público. ¿Por qué? Porque de alguna manera aseguro finalmente el cumplimiento de esa sentencia, que puede ser una inhabilidad, y evito tener un congreso donde la gente se mete para tener fueros y no ir nunca a prisión. Doctora, hablamos de condena firme, ¿no es así? No, no es condena, es la diferencia. El problema con la condena firme, que la definición de condena firme es cuando no quede ningún recurso susceptible de ser presentado, ordinario o extraordinario. Entonces, hasta la última queja que yo pueda presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa persona puede, si no tiene una prisión preventiva,
no está en cárcel y puede presentarse a las elecciones. Entonces tenemos toda una serie de condenados en segunda instancia que pueden ser elegibles candidatos a presidentes, senadores o diputados. Estamos hablando siempre de cargos nacionales. Y lo que se establece en los distintos proyectos es que no hace falta que yo con la revisión ordinaria que es en la Cámara, o sea, la segunda instancia, yo puedo inhabilitar a esa persona porque una cosa es el proceso penal, el principio de inocencia, etcétera, y otra cosa es lo que tiene que ver con lo electoral, y yo puedo establecer esos requisitos por distintos motivos también, volviendo por el 36 de la Constitución, por el 16 y por el 1. Ahora, el caso del procesado, porque usted me dice en segunda instancia una Cámara lo condena, por más que apele a la Corte, por vía normal o recurso extraordinario, para usted ya no cuente eso, ya no puede ser candidato. ¿Y los procesados cómo lo analiza usted? No, el procesado puede ser candidato. O sea, si vos, el procesado quiere decir que vos estás sujeto a un procedimiento. Tenés la instrucción, después viene, se analiza, pasa al juicio oral, tribunal oral, primera instancia, y después la Cámara confirma o rechaza la sentencia de primera instancia. Entonces, lo que nosotros hoy, de alguna manera, hasta que no tenés condena firme y no estás encarcelado, no hay una inhabilidad. Entonces pasan años, y ayer veíamos una lista de sujetos condenados, no procesados, condenados, y los tenemos dando vueltas y presentándose elecciones. Entonces nosotros queremos evitar eso, porque de nuevo, son los representantes del pueblo, no podemos tener gente condenada por la justicia por distintos delitos graves, dolosos, es decir, no es que tuvieron mala suerte y chocaron, ¿no?, por imprudencia. No, delito doloso, había una intención de matar, había una intención de abusar sexualmente, hay una intención de haber robado a la administración o de administración fraudulenta o de tráfico de influencias. Es decir, es una persona que cometió a propósito esto. Y no lo podemos tener en el Congreso sancionando o defendiendo los intereses de los argentinos. Para terminar, ¿usted apoya la reforma constitucional? Nosotros fuimos los primeros en pedirla. Desde nosotros en el 2020, cuando nos constituimos, desde el 2021, somos los primeros que empezaron a pedir esta reforma y diciendo que Tucumán es inviable. Sebastián Murga se hizo de explicar la necesidad de la reforma constitucional uno de sus principales banderas, y creo que ha sido muy exitoso instalando y explicando a la sociedad y a la clase dirigencial que Tucumán no es viable si seguimos votando como votamos. No hay acople para usted, no debe haber. Y es mucho más amplio, porque terminar con los acoples es solamente una pequeña porción de todo lo que hay que hacer en Tucumán y de lo que hay que reformar en la Constitución de Tucumán. El otro tema, los jueces, ¿debe revisarse su actividad o debe reelegirse por periodo o tiene que ser como está, inamovible? Mira, yo creo que una cosa es la inamovilidad, de la cual no tengo ninguna duda, porque es una garantía del republicanismo, de la división de poderes, y otra cosa es revisar los mecanismos de selección y de remoción. Es decir, necesitamos un consejo de la magistratura que funcione bien para que ya tanto los procedimientos de revisión y de remoción funcionen como debe ser. ¿Hoy no lo ve así? Y hoy la verdad que deja mucho que desear ese procedimiento. Tanto la selección como la remoción. Exactamente. ¿Usted plantearía algún proyecto para eso? ¿O en la reforma usted impulsaría eso? Sí, nosotros ya venimos hablando de los distintos puntos que debe abarcar la reforma, ¿no? La reforma, primero que tenemos un problema que es ¿qué pasa con las cláusulas que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte de la última reforma del 2006? Es decir, que la Corte de la Nación incluso dijeron que eran inconstitucionales esas reformas. Entonces, vos por una sentencia inaplicás esa reforma, pero está vigente todavía esa cláusula. Tenemos que revisar eso. Tenemos que revisar el tema de las circunscripciones electorales, esta división, los circuitos, este,
y centro, que no tiene ninguna lógica. Tenemos que revisar cuánto, ahora le quieren fijar 4% del presupuesto a la legislatura, que es una barbaridad, es horroroso. Hay que modificar y dar certeza en relación al último fallo que no establecía con claridad cuántos periodos puede ejercer el gobernador y el vice. Hay que aclarar cuándo es el llamamiento a las elecciones, que también dio lugar a una sentencia y a un recurso judicial. Las elecciones se llaman 60 días antes del vencimiento del cargo o cuando el gobernador tiene ganas, porque la Constitución dice 60 días y en Tucumán parece que es cuando el gobernador tiene ganas. Después, por supuesto, los acoples, desde ya los acoples. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que sin duda tienen que estar en el debate. Doctora Paula Amadeo, diputada nacional, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Gracias. Señor.